Ahora mismo, frente a la costa de Génova, en Italia, varios equipos de construcción están hundiendo edificios en el Mediterráneo a propósito. Aunque parezca una locura, en realidad es uno de los proyectos de construcción marítima más complejos de Europa y parte de un intento de rediseñar uno de los puertos más importantes del continente para adaptarlo a la economía global moderna. Cada edificio es, de hecho, un cajón de hormigón hueco de más de 30 metros de altura y casi 70 de largo. Los remolcadores los colocan en su sitio. Luego sus cámaras internas se inundan poco a poco y al cabo de unas horas acaban desapareciendo bajo la superficie. Uno a uno, se van integrando en un nuevo rompeolas que acabará extendiéndose más de 6 kilómetros por el mar. Pero aunque la tarea física sea extraordinariamente complicada, el motivo para hacerlo resulta ser brutalmente sencillo. Los portacontenedores actuales han crecido tanto que el puerto actual de Génova se ha quedado pequeño para que muchos de ellos puedan entrar y maniobrar con facilidad. Y como la ciudad está atrapada entre el mar y montañas escarpadas, no hay muchas direcciones hacia las que ampliar el puerto. Así que Italia ha optado por desplazar el límite del propio puerto cientos de metros mar adentro, con la esperanza de que los barcos más grandes, que transportan una mayor parte del comercio mundial, lo sigan. En este episodio de Looking For, veremos por qué Génova apuesta tanto por su puerto, cómo construyen una estructura así en aguas profundas y qué supondrá para el comercio europeo. Porque tras el espectáculo de hundir gigantes de hormigón, se esconde una pregunta mucho mayor. ¿Puede la reconstrucción de la entrada de un puerto remodelar la conexión de todo un continente con el mundo? La importancia del puerto de Génova para el comercio europeo se reconoce con solo mirar un mapa. Está situado al norte del Mediterráneo, pero más allá de eso, se encuentra al sur de una franja de Europa de enorme importancia. En países como Italia, Suiza, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, hay una inmensa concentración de ciudades, además de muchas fábricas y consumidores. Génova es también uno de los extremos meridionales del corredor de mercancías Rin-Alpino, una vasta red ferroviaria que conecta el Mediterráneo con algunas de las regiones más industrializadas y densamente pobladas de Europa, y finalmente con los enormes puertos del Mar del Norte de Róterdam, Amberes y Ámsterdam. En teoría, la posición de Génova debería ser atractiva para el comercio procedente de Asia, ya que ofrece a los barcos que salen del Canal de Suez la oportunidad de girar hacia el norte y llegar a Italia sin tener que hacer el trayecto mucho más largo rodeando España, cruzando el Estrecho de Gibraltar y subiendo hacia el norte de Europa. De hecho, la Comisión Europea llegó a la conclusión, tras un estudio de 2016, de que los puertos mediterráneos tienen una ventaja marítima natural en la ruta comercial hacia Europa. Pero curiosamente, gran parte del comercio marítimo europeo ha seguido tradicionalmente la ruta más larga a través del Estrecho de Gibraltar y hacia los puertos del norte, como Amberes, Brujas, Róterdam y Hamburgo. Parte de la razón es que estos puertos del norte están en el centro de enormes ecosistemas logísticos con terminales amplias, vías navegables interiores, autopistas y ferrocarriles capaces de distribuir la carga por todo el continente. De hecho, el sistema del norte se ha vuelto tan dominante en el comercio marítimo europeo que los 3 puertos que he mencionado son los 3 mayores puertos por volumen de carga de toda Europa. El problema de Génova es que su prometedora posición en el mapa oculta una geografía extremadamente difícil. La ciudad ocupa una estrecha franja de tierra entre el mar de Liguria y los Apeninos. Su frente marítimo ya está saturado de instalaciones portuarias, carreteras, líneas ferroviarias y un denso desarrollo urbano. Llevar la carga hacia el interior requiere casi de inmediato subir por terrenos escarpados y montañosos, o, cada vez más, atravesarlos mediante túneles. Para competir, Génova debe crear una ruta fiable para sacar la carga del puerto y llevarla al resto de Europa. Por eso, por ejemplo, el Gestor Nacional de Infraestructuras Ferroviarias de Italia, RFI, está desarrollando el Terzo Valico dei Giovi, un proyecto ferroviario de alta velocidad destinado a mejorar la conexión entre Génova, Milán y el corredor Rin-Alpino en general. Pero ni este tren de alta velocidad ni ninguna otra inversión servirán de nada si Génova no soluciona primero su problema más inmediato, que el puerto es sencillamente demasiado pequeño. En las últimas décadas, las navieras han recurrido cada vez más a buques portacontenedores más grandes, principalmente para reducir costes. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el tamaño medio de los portacontenedores se ha más que duplicado desde 1996, mientras que los buques capaces de transportar más de 20.000 contenedores estándar se han convertido en un elemento importante de la flota mundial. Los buques más grandes necesitan aguas más profundas, entradas más anchas, muelles más largos y zonas enormes para frenar, girar y maniobrar. También descargan grandes cantidades de mercancía a la vez, lo que supone una presión adicional para las grúas, las terminales, los ferrocarriles y las carreteras.
Génova no puede mover las montañas que tiene detrás. No puede despejar fácilmente la ciudad que la rodea, y no puede convencer a la industria naviera mundial de que vuelva a utilizar barcos más pequeños, por muy educadamente que lo pida. Y cuando has descartado todas las soluciones posibles, la solución restante, por improbable que sea, debe ser la correcta. Así que, en la única dirección disponible, el puerto se está expandiendo hacia el mar. En el caso de Génova, el paso más importante es mover el muro que delimita el puerto, el rompeolas. Los rompeolas actúan como barreras entre los puertos y el mar abierto que hay más allá. Al absorber y desviar la fuerza de las olas, crean aguas más tranquilas, lo que permite a los barcos acercarse a las terminales, maniobrar con seguridad y mantenerse estables mientras se traslada la carga. Pero el rompeolas actual de Génova también impone un límite estricto a la cantidad de agua protegida disponible dentro del puerto. Esto es importante porque un portacontenedores moderno no solo necesita un muelle lo bastante largo para alojarlo. Los buques que miden más de 400 metros de punta a punta deben pasar primero por la entrada del puerto, frenar y girar con la ayuda de remolcadores antes de poder acercarse a una terminal. Si te imaginas un rascacielos tumbado de lado y cuánto espacio necesitaría para poder girar libremente, te harás una idea de la magnitud de la que hablamos. Como se ha dicho antes, la configuración final de Génova hará que el nuevo rompeolas se extienda nada menos que 6 kilómetros mar adentro. Eso está tan lejos de la costa que tardarías casi 1 hora y media en recorrer esa misma distancia a pie por tierra. En realidad, es casi más exacto decir que el nuevo rompeolas creará un gran lago en el océano donde las aguas serán más tranquilas y estables. La primera fase de la construcción creará una nueva entrada en el lado este del puerto de 310 metros de ancho, al tiempo que ampliará considerablemente la zona disponible para que los barcos maniobran. En una fase posterior se ampliará el canal frente a las terminales de Sant Pierdarena hasta unos 500 metros, mejorando el acceso a través de la principal cuenca comercial de Génova. Esto permitirá al puerto recibir portacontenedores de más de 400 metros de largo y 60 de ancho, junto con la nueva generación de enormes cruceros, dotándolos de una dársena de giro de 800 metros de diámetro. Como referencia, según la Autoridad Portuaria del Mar de Liguria Occidental, esto supondrá un aumento del 45% respecto al diámetro actual de la dársena de giro, que es de 550 metros. La ampliación de la entrada y del canal de navegación es aún más espectacular. El canal de navegación actual se estrecha hasta los 150 metros, lo que significa que el nuevo canal más que duplicará a su predecesor. A la dificultad de construir todo esto se añade el hecho de que debe hacerse mientras Génova, en su forma actual, sigue operativa. La nueva barrera se está montando más allá de la actual mientras los barcos comerciales siguen moviéndose por el puerto. A medida que los tramos del nuevo rompeolas entren en servicio, el puerto podrá reorganizarse gradualmente en torno a sus nuevas entradas y espacios de maniobra. En un mapa, la lógica parece sencilla: mover el muro hacia afuera, crear más espacio y luego simplemente abrir el puerto a barcos más grandes. Pero lo que en un mapa parece fácil, bajo la superficie se vuelve mucho más difícil. Al adentrarse en el Mediterráneo abierto, el proyecto alcanza aguas considerablemente más profundas, de hasta 50 metros, o lo que es lo mismo, la altura de un edificio de 15 plantas. Y en el fondo de esas aguas hay una capa de sedimentos marinos demasiado débil para soportar un muro de 6 kilómetros sin una preparación exhaustiva. Esa preparación ya se ha convertido en una de las partes más importantes de la obra. Mientras unos equipos hunden los cajones de hormigón en los tramos terminados, otros siguen reforzando el lecho marino y montando los enormes cimientos de roca más adelante en la ruta. El proceso comienza hincando decenas de miles de columnas de grava compactada en el débil sedimento marino. Unas sondas especializadas, llamadas vibroflotadores, bajan desde plataformas flotantes y se abren paso vibrando en el lecho marino. A medida que suben, la grava circundante fluye para llenar el espacio que crean. Esa misma grava se compacta después en columnas verticales de hasta 13 metros de altura. El proceso se repite decenas de miles de veces. Estas columnas de grava refuerzan el sedimento circundante, mejoran el drenaje y reducen el riesgo de que la inmensa estructura superior se asiente de forma desigual. A continuación, los equipos cubren este lecho marino mejorado con unos cimientos enormes de grava y roca. En total, se espera que el rompeolas terminado necesite unos 9 millones de toneladas de piedra, parte de ella extraída en Italia y España, y otra parte reutilizada del antiguo rompeolas a medida que se vaya desmantelando.
Una vez que un tramo del lecho marino mejorado se cubre con los cimientos de grava y roca, el siguiente paso es añadir uno de los cajones de hormigón huecos. Estos se fabrican en una planta de producción flotante frente a la costa de Vado Ligure, a 40 kilómetros al oeste de Génova. La mayor de estas tres estructuras mide 33 metros de alto, 30 de ancho y 67 de largo. Por tanto, tienen que ser huecas para mantener la flotabilidad mientras los remolcadores las colocan en su sitio. Incluso huecas, pesan hasta 10.000 toneladas métricas. Los cajones están divididos internamente en muchos compartimentos huecos. Los equipos inundan las cámaras una a una en una secuencia controlada, bajando lentamente toda la estructura hasta que descansa sobre los cimientos preparados a 50 metros bajo la superficie. El propio hormigón también se ha formulado especialmente para este entorno. El agua de mar tiene la capacidad de penetrar de forma gradual en el hormigón convencional, permitiendo que los cloruros alcancen los refuerzos de acero que se encuentran en el interior y los corroan. Para los cajones de Génova, los ingenieros de Heidelberg Materials Italy desarrollaron una mezcla más impermeable destinada a frenar ese proceso y soportar décadas de exposición al agua salada, las olas y los cambios meteorológicos. Parte del hormigón se produce en una planta de dosificación doble montada en una barcaza flotante a unos 800 metros de la costa de Génova. De día, suministra hormigón directo a los equipos que alzan los tramos altos del rompeolas. Por la noche, vuelve a puerto para recargar materias primas, todo ello operando sobre una plataforma que se mueve constantemente con el viento y las olas. Se trata de una innovación única que requiere un delicado equilibrio entre la tecnología humana y las fuerzas de la naturaleza. Una vez que un cajón llega al lecho marino, sus cámaras internas inundadas se llenan de material rocoso, añadiendo el peso que lo ancla permanentemente en su sitio. A continuación, los equipos completan su estructura superior y añaden el muro que absorberá la fuerza de las olas. Esta secuencia se está repitiendo actualmente a lo largo de toda la ruta. En junio de 2026 se habían instalado 24 cajones y el rompeolas ya superaba su primer kilómetro, mientras la construcción de los cimientos continuaba más adelante. Al final, más de 70 de estos edificios de hormigón estarán uno al lado del otro, la mayoría casi invisibles, formando un nuevo límite entre el puerto de Génova y el Mediterráneo. Inevitablemente, un proyecto de esta magnitud también afectará al medio marino. Los mayores riesgos son la alteración de las corrientes locales y la perturbación de los hábitats del lecho marino, y hasta cierto punto un proyecto de esta envergadura no puede evitar causar tales perturbaciones ambientales. Sin embargo, para minimizar los daños, los equipos están tomando varias medidas calculadas cuidadosamente, que incluyen el seguimiento de la calidad del agua, el control de la vida marina, el traslado de corales sensibles y la realización de procedimientos de control visual y acústico de delfines o ballenas a lo largo de las rutas de construcción. El consorcio per Genova Breakwater, un grupo de importantes contratistas europeos liderado por la empresa de infraestructuras Webuild, es el encargado de llevar a cabo todo esto. El contrato principal del consorcio asciende a 843 millones de euros, mientras que el Banco Europeo de Inversiones estima un coste total para la fase A de 937 millones de euros. Las participaciones del consorcio se dividen de forma variada entre sus 4 participantes. Webuild se lleva la mayor parte, un 40%, Fincantieri y Fincantieri Infrastructure, un 25% cada una, y Sidra, parte del grupo belga DEME, el 10% restante. Esto la convierte en una de las mayores inversiones jamás realizadas en un puerto italiano. Pero, por supuesto, en última instancia, el valor del rompeolas se medirá por los barcos y la carga que sea capaz de atraer. Y eso no dependerá solo del puerto en sí, como ya se ha mencionado. También dependerá de las infraestructuras de transporte circundantes y de si puede competir con los sistemas del norte, como los de Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Sin embargo, suponiendo que todas las piezas encajen, el impacto podría ir mucho más allá de la costa de Liguria. Según las estimaciones de Webuild, Génova se encuentra a unas 1.000 millas náuticas, o casi 2.000 kilómetros, más cerca de los principales puertos asiáticos que sus competidores del norte de Europa. Esto significa, por ejemplo, que Génova podría estar hasta 5 días de navegación más cerca de centros asiáticos como Shanghái, Yokohama y Singapur. Según las proyecciones publicadas por los constructores y atribuidas a la Autoridad Portuaria de Génova, el rompeolas terminado podría ayudar a que el tráfico comercial por el puerto crezca entre un 22% y un 30% de 2027 a 2030. Con el tiempo, la autoridad estima que los ingresos adicionales por contenedores, tasas portuarias e impuestos que permitirá el proyecto podrían generar unos 4.200 millones de euros en beneficios económicos. Por ahora, sin embargo, ese futuro sigue oculto bajo el Mediterráneo, tomando forma cajón a cajón.
La primera fase, que consiste en abrir la nueva entrada este y ampliar la zona de maniobras, está prevista para 2027. La segunda fase, que incluye la ampliación total del canal de Sampierdarena, está prevista para 2030. Solo cuando los barcos más grandes del mundo empiecen a elegir Génova, sabremos si esto fue simplemente una hazaña de ingeniería extraordinaria o el momento en que el mapa comercial de Europa empezó a desplazarse hacia el sur. Gracias a todos por ver este vídeo. Si os ha gustado esta historia sobre una ciudad que apuesta fuerte por las infraestructuras para intentar destacar más en el escenario global, no os podéis perder nuestro vídeo sobre el nuevo mega aeropuerto de Addis Abeba, en Etiopía, en cuya construcción el país se está gastando el 10% de su PIB total. Eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima entrega de Looking For.